y entonces esto va a estar, es más, estamos ya grabando, porque lo estamos poniendo en el Facebook del Museo Interactivo Judío, entonces también lo pueden ver, más allá de que lo pueden ver en este momento, también lo pueden ver. Así que vamos a empezar dando la bienvenida a todo nuestro público para un martes más de las charlas del Museo Interactivo Judío de Chile. Esperaremos un minutito más y partiremos, ¿les parece? Sí. Vamos a esperar. Un poco más y sí, parece que. Avísame, Sofía, si podemos comenzar. Adelante, Debbie. Debbie, no se oye. Ahora sí, hablo así. Perdonen, Ahora estaba sí. sin sonido. Ya, vamos a, sí, tuvimos un problema técnico, entonces por la entrada para el Zoom, disculpen, pero ahora ya lo vamos a solucionar. Si me disculpan un minutito para que podamos mandarle la clave a quien lo necesite. Sí. Ya, bueno, vamos a comenzar. Tenemos hoy el gusto, el placer, el honor de tener a un gran personaje, Miguel Orellana Venado, es autor de la Academia Sonámbulo. Ese es uno de sus libros, pero él es profesor de introducción al derecho judaico, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y es autor de, como dijimos, de la Academia Sonámbulo, que veo que es el último libro del 2019, pero también ha escrito otros libros: Educar es gobernar, Enriquecerse tampoco es gratis, Prójimos lejanos, y todos estos libros los pueden encontrar, fueron hechos en la última década, escritos más bien en la última década. Así que con ustedes se les dejo al profesor Miguel Orellana Venado. Por favor, todo tuyo. Muchas gracias, Debbie. Muchas gracias a todos los que han acudido a la cita del Museo Interactivo Judío de Chile. Yo estoy muy feliz con la invitación y con esta posibilidad de dirigirme a ustedes. Mi vida, como la vida de todos, tuvo cosas buenas, cosas malas, y entre las cosas muy buenas fue que pude hacer mi doctorado en una universidad muy antigua, prestigiosa, y ahí otra gran suerte fue haber tenido un maestro
excepcional, Sir Peter Strawson. Sir Peter Strawson era un filósofo analítico, que es lo que se supone que soy yo. Y en su primera clase de un curso que se llamaba Introducción al Análisis Filosófico, o sea, de lo que él era el gurú, decía, lo voy a decir en inglés, decía, la universidad llama a estas clases Introducción al Análisis Filosófico, pero este curso, decía él, es Introductory but not Elementary, una distinción muy fina. Es un curso de introducción, pero no es elemental. Entonces yo, tratando de seguir a mi maestro, lo que voy a tratar de hacer hoy es una charla de introducción, pero no elemental. Entonces, tengo claro que el público es muy diverso, que es, por supuesto, siempre un gran desafío para un profesor. Lo más interesante, un público muy diverso. Hacer una clase de doctorado en ese sentido es muy fome. Uno tiene delante personas que tienen el foco de la atención muy claro y que tienen detrás suyo una preparación que los habilita para cada sesión. Entonces eso es fácil, hay que trabajar mucho, pero es fácil. En cambio, el desafío de un público diverso, donde no se puede presuponer que haya gran conocimiento del asunto que se va a tratar, ese desafío a mí me parece muy, muy interesante, muy atractivo y muy peligroso. Así que explico esto de entrada. Lo que voy a tratar de hacer es eso, una charla sobre Tanaj, Talmud y derecho judaico, temas en los cuales yo no soy ni por muy lejos un especialista. Habrá muchos de ustedes, entre los que están viendo esta charla, que saben más de cada una de esas cosas que yo, pero voy a tratar de hacer eso, de navegar entre algo que es introductorio, que no presupone grandes conocimientos básicos, sino más bien un interés en el tema, pero voy a tratar de hacerlo de una forma que no sea elemental, porque obviamente esta oportunidad es magnífica, todos los asistentes son personas que están interesadas, son todos adultos, en fin. Así que digo eso al inicio. Lo primero que a mí me parece fundamental de dejar en claro es este tema de la periodización histórica, de cómo entendemos los tiempos históricos que nos han precedido. Esto, por supuesto, es un invento, es una creación humana, no es una cosa que haya hecho Hashem, la hicieron sus criaturitas en algún momento de la historia. Entonces, evidentemente, Aristóteles, el gran filósofo de la antigüedad, nunca supo que era un filósofo clásico. El Rambam nunca supo que era un filósofo medieval. Hume nunca supo que era un filósofo moderno. Entonces, evidentemente, estas categorías se inventaron más o menos ahí donde dice modernidad, que es como alrededor de 1700, y mirando hacia atrás, unos eruditos, alemanes por supuesto, de dónde va a ser, inventan esta manera de dividir la historia, que dice, mire, había la antigüedad, después hubo el medioevo, el tiempo que está entre medio del tiempo en el que estamos nosotros y el de la antigüedad, y después, creo yo, viene la era digital. Entonces, este asunto, que yo creo que es lo primero que hay que decir para propósitos de introducción, no es elemental. Porque lo primero es que es una cosa que tiene fecha. Ocurrió en algún momento de la historia que la gente mirando para atrás dijo, así hay que ver el pasado. Por ejemplo, acá yo puse que la antigüedad comienza en el siglo VIII, antes de la era común. Esta es la manera como en Occidente se entiende la antigüedad, que para los que son judíos en la audiencia entenderán que es una cosa bastante reciente. Es como ese famoso
comentario de un político chino muy encumbrado, que le preguntan su opinión respecto a la Revolución Francesa. Y el chino dice, bueno, en realidad es un asunto tan reciente que es muy difícil tener una opinión sobre eso. Porque los chinos tienen 5.000 años. Entonces, si le preguntan por algo que ocurrió hace 300 años para el chino, le están preguntando por algo que en realidad todavía no ha pasado suficiente tiempo como para tener una opinión. Bueno, entonces aquí la antigüedad es la versión occidental. La versión occidental quiere decir la versión cristiana. La antigüedad empieza con Homero. Y uno dice, ¿y antes de Homero no había nada? No, claro que había. Sabemos, la escritura tiene 6.000 años. Entonces el siglo VIII, que lo más antiguo sean los escritos que nos llegaron de Homero, es una cosa muy, muy reciente. Bueno, entonces estos son los periodos que nos enseña el colegio, la antigüedad, el medioevo, la modernidad, hasta ahí nos alcanzaron a enseñar en el colegio. Todavía en el colegio no se habla de la era digital. Ni yo voy a hablar mucho de la era digital porque esto es un asunto que está recién ocurriendo ahora. Y mi posición es que la era digital comenzó en 1989, cuando, como todos sabemos, cayó el muro de Berlín, un asunto muy importante. Y justo el mismo año, una coincidencia, dirán algunos, Sir Timothy Berners-Lee inventó la web, empezó a conectar los computadores. Y yo creo que eso es un cambio tan grande que en realidad, aunque Fukuyama sostuvo que la caída del muro de Berlín era el fin de la historia, que se acabó la historia, que ya en adelante no iba a ocurrir nada, yo creo que se equivocó. Pero no se equivocó por completo. Fue el fin de la historia moderna. Eso es lo que yo creo. Porque de ahí en adelante, de la web en adelante, la manera como se modificaron las relaciones entre los seres humanos, la manera como los seres humanos comercian, cómo se relacionan unos con otros, cómo se presentan, cambió de una forma totalmente radical. Esto que estamos haciendo hoy nosotros es totalmente nuevo. Que los seres humanos, cada uno en su casa, pueden estar conectados por Zoom, esto es nuevo. Y es totalmente distinto de lo que pasó antes. Antes hubo grandes cambios, por supuesto. Ningún cambio, yo creo, se parece en los periodos anteriores al que tuvimos con la invención de la web. Pero para los propósitos de esta charla, lo que más importa es el paso entre la modernidad, el paso a la modernidad desde el medioevo. Yo creo que hasta el medioevo, esos 1000 años, entre el año 500 y el año 1500, por lo menos para los propósitos de la cultura occidental, la cultura de la cual los judíos somos parte hoy, y todos los presentes somos parte hoy, había un consenso muy grande que a partir de la modernidad comenzó a desmoronarse, comenzó a desaparecer. Esto es lo primero que hay que decir. No quiero hacer una introducción no elemental al derecho judaico. El derecho judaico es un producto, por supuesto, de la antigüedad, de la Edad Media, y muy poco de la modernidad, muy poco. Y el mundo occidental, hasta la Edad Media, es un mundo muy distinto del que vivimos nosotros. Porque nosotros todos nacimos en la modernidad, nacimos antes de la web. Tal vez hay alguna persona muy joven hoy en la audiencia que nació después del año 89, pero por lo menos los que yo alcanzo a ver en las pantallas somos todos nacidos en la modernidad. Entonces nacimos en un mundo que se presentaba a sí mismo como radicalmente distinto, y era radicalmente distinto, del mundo de la Edad Media. ¿En qué sentido? En que hasta la Edad Media, por lo menos en Occidente, la gente vivía en un mundo que lo veían como empapado de normatividad. Un mundo donde todo era derecho. Todo tenía un propósito, todo tenía un sentido, todo
en la versión judía, marchaba en una dirección. Y eso en la modernidad se terminó. En ese sentido, la modernidad es muy distinta de los periodos históricos anteriores. Y eso es lo primero que hay que decir. En el entendimiento del derecho judaico, ese derecho es algo que todavía no se ha diferenciado, por ejemplo, de la moralidad. No son dos ámbitos distintos, la moralidad y el derecho. Entonces, por ejemplo, las cosas que la Torá prohíbe, nosotros diríamos, en términos modernos, o de la era digital, son asuntos civiles, asuntos de las relaciones entre los individuos, no son asuntos morales, no son asuntos privados, no son asuntos como su religión es un asunto privado. Si usted es judío, allá usted. Usted es musulmán, allá usted. Usted es cristiano, allá usted. Es un asunto privado. En la esfera pública, esto no tiene lugar. O tiene un lugar, en fin, anecdótico, mínimo. Entonces, esto es lo primero que yo creo que hay que tener muy, muy en claro cuando uno quiere entender algo sobre el derecho judaico. Que vamos a un mundo en el que no se ha diferenciado el derecho, la moralidad, la educación. Entonces, el rabino, por ejemplo, es a la vez el profesor, la persona que enseña, desde las primeras letras hasta para arriba, también es el guía espiritual de su comunidad. También dice que le vamos a comprar el producto kosher a este, pero no al otro, en fin, eso no puede ser así. Y también es el juez. Entonces usted se quiere divorciar, entonces usted tiene que ir a tal parte, tiene que estar en tal tribunal, y ese tribunal le va a dar el tiempo. No son funciones separadas en el derecho judaico, porque el derecho judaico surge en un mundo que se percibe, y que lo perciben los que viven en él, como un mundo que tiene normatividad. La normatividad está en todas partes, lo legal está en todas partes. Entonces, Melojo, Laaretz, Jebodó, lleno está todo el mundo de su gloria. Eso es lo que quiere decir. La gloria divina está en todas partes. No es que está más en la sinagoga que, en fin. Aquellos de ustedes que conocen algo de judaísmo, saben que es una obligación moral, religiosa, jurídica, decir una brajá cuando uno va a comer algo. Hay que decir una bendición antes de comer algo. Dar las gracias antes de comer algo. Y también hay que decir una brajá después de ir al baño. También hay que decir una bendición al Dios que lo hizo a uno con agujeros que se abren y se cierran, porque se sabe que si se cierran demasiado, se abren demasiado, es imposible vivir. Es un mundo muy distinto del mundo moderno. Eso yo creo que es lo primero que hay que tener en claro si uno va a hablar de derecho judaico. Que el derecho judaico es, sin querer ofender a nadie, por supuesto, un fósil viviente. Es una cosa que está viva, pero que pertenece a un mundo que, por lo menos en Occidente, para una parte muy importante de la población, no tan grande como creen los agnósticos o los ateos o toda esta gente progresista, no tan grande, pero mucho más grande que nunca antes. Es un mundo en el cual no hay Dios, no hay ley en el mundo. Y si hay ley, bueno, son unas cosas que los seres humanos acordaron, que el impuesto a la renta va a subir, va a bajar, que puede retirar el 10% o no, pero no son manifestaciones de una voluntad divina. Esto es lo primero. Usted quiere entender algo acerca del derecho judaico, lo que tiene que entender es eso. Es algo que podemos reconocer como jurídico, en términos modernos, jurídicos, que son conjuntos de reglas que ordenan las acciones, que asignan premios y castigos, que dan estímulos y desincentivos a las conductas. Es eso, es derecho. Pero que no está separado en las otras áreas, no ha ocurrido esta diferenciación. Entonces,
lo que yo voy a decir en el rato que queda de esta charla va a estar dividido primero en las áreas y las fuentes del derecho judaico. Después voy a tratar de decir algo sobre algunas de las fuentes del derecho judaico, de dónde vienen estas reglas, estos incentivos, estas prohibiciones, estos castigos. Después voy a tratar de decir algo sobre los conceptos básicos del derecho judaico. Después voy a decir algo acerca de las instituciones básicas, o sea, cómo se organizan las personas en el derecho judaico. Y voy a terminar tratando de decir algo acerca de lo que a mí me parece que son los principios básicos del derecho judaico, de dónde fluye este asunto en un sentido conceptual. Bueno, entonces veamos, lo que ustedes tienen en la lámina, algunas áreas que reglamenta el derecho judaico para que ustedes vean que sí tiene una cierta relación con lo que hoy entendemos por derecho, pero es una relación en un concepto que introdujo Wittgenstein, un chiquillo que era casi judío, porque todas las bisabuelas eran judías, menos la única que importaba, para los propósitos de la ley de los judíos. Entonces, según la halajá, Wittgenstein no era judío, pero según los nazis era judío. Bueno, Wittgenstein puso este concepto, dice parecido de familia. Usted puede entender algunos conceptos cuando ve que tienen parecidos de familia. Entonces, las regulaciones del derecho judaico tienen un parecido de familia, pero no más que eso con las que nosotros entendemos como derecho. Porque el derecho judaico, por ejemplo, regula el tiempo, porque el tiempo es sagrado. Entonces hay que distinguir aquellas partes del tiempo que están apartadas de las otras. Lo fundamental. El Shabbat no es como todos los días. Entonces, si usted no guarda el Shabbat, no observa el Shabbat, le da lo mismo que sea Shabbat, entonces usted no está viviendo de una manera muy judía, según la ley judía. Entonces, un área de regulación muy grande del derecho judaico es el tiempo. Yo diría que es lo fundamental. Entonces hay unos tiempos que están apartados, que son sagrados, que son sacros, que no son como los otros. Entonces hay ciertas cosas que está usted obligado a hacer en esos tiempos, ciertas cosas que están prohibidas hacer en esos tiempos, y otras cosas que están permitidas hacer en esos tiempos. Entonces, el primer tiempo sagrado, el más importante en la ley judía, es el Shabbat. Si usted no observa el Shabbat, si usted no da testimonio de que Dios creó el mundo en 6 días y que en el 7º descansó, en fin, si usted no hace eso, entonces su palabra en un asunto jurídico, a propósitos del derecho judaico, no vale. Porque si usted no da testimonio de lo fundamental, que Dios es el creador del mundo, en fin, lo que todos sabemos del Génesis, entonces usted, en realidad, ¿qué me viene a decir que fulano se comprometió a hacer tal cosa con usted y que incumplió? O que esta señora se casó con usted, pero tal cosa, o que este caballero se casó conmigo, pero tal otra. Entonces su palabra no vale nada. Entonces, el derecho judaico regula primero que nada el tiempo, comenzando por el Shabbat. El Shabbat es un tiempo apartado del resto del tiempo, no es lo mismo. Y después, bueno, los distintos tiempos de oración. Entonces usted tiene que hacer la tefilá, que rezar 3 veces al día. Usted se tiene que despertar, tiene una obligación jurídica, moral, de agradecer a Dios que se despertó, que abrió los ojos, que le devolvió el alma, como se dice. Pues si usted no hace eso, bueno. Y después tiene que hacer shaharit, y después en los días que no es Shabbat se tiene que poner tefilín, las filacterias,
en la cabeza, en el brazo, se tiene que poner el talit, en fin. Tiene que decir Shema Israel hasta cierta hora, porque después de esa hora no vale. Es una regulación jurídica. Después tiene que hacer minjá en la tarde, después tiene que hacer arbit al atardecer, etc. Y después lo que llamamos corrientemente fiestas, o sea, esos tiempos que son anuales, unos de un día, otros de varios días, en los que usted está obligado a hacer ciertas cosas, tiene prohibido hacer ciertas cosas y tiene permitido hacer ciertas cosas. Entonces el derecho judaico regula, para empezar, el tiempo. Después, por supuesto, regula también la alimentación. Esto es lo más conocido entre los judíos y entre los gentiles que tienen algún trato con los judíos. ¿Qué cosas se pueden comer? ¿Cuáles son las cosas que se están permitidas comer? Entonces, por ejemplo, todas las frutas y todas las verduras se pueden comer. Todas las masas se pueden comer. Algunas aves se pueden comer. Todos los peces se pueden comer. Y se puede comer algunos mamíferos. Después de matarlos. Porque en el derecho judaico hay una regla que se supone que vale no solo para los judíos, sino para todos los pueblos que aspiran al mundo por venir, que prohíbe comer trozo de un animal que todavía está vivo. Uno puede decir, pero ¿quién se come un trozo de un animal que todavía está vivo? Bueno, no entremos en especulaciones tipo película, si hay gente que hoy come trozos de animales que están vivos. Pero si ustedes piensan, cuando se puso la regla, no habían refrigeradores. Así que si uno se iba a comer un animal, lo mejor era sacarle un pedazo y quemar el pedazo para que el mismo sistema del animal lo mantuviera vivo. Comerse los animales, un trozo de un animal que todavía está vivo. Le corté la pata, quemé la pata, quedó vivo el animal y me lo como. Bueno, el judaísmo prohibió eso. Entonces usted puede comer algunos animales, pero antes de comerlos, los tiene que matar. Y los tiene que matar de ciertas formas que el derecho judaico también regula. Así que ahí está. Se pueden comer esas cosas. ¿Qué es lo que está prohibido comer? Bueno, para empezar, está prohibido comer la fruta del árbol al centro del jardín, el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, uno pudiera decir el árbol que está al centro del jardín, Hashem, el creador, puso este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, el árbol normativo, el árbol del derecho. Y prohibió comer la fruta del árbol. Prohibió comer la fruta del árbol al centro del jardín. Esa fruta está prohibido comer. Que por supuesto no es una manzana. Que sea una manzana es un invento del Renacimiento, que empezaron a pintar el árbol y pusieron unas manzanas. No es una manzana. ¿No? Es la fruta, bueno, esa fruta no se puede comer. Quién sabe dónde está el árbol, así que no corremos gran peligro porque no vamos a equivocarnos comiendo esa fruta por error. Bueno, tampoco se puede comer moluscos, está prohibido. Ni caracol, ni las babosas, ni las machas, ni las ostras, está prohibido. Tampoco se pueden comer crustáceos, según el derecho judaico, ni centolla, ni langosta, ni etcétera, etcétera, está prohibido. Están prohibidos todos los insectos, no se puede comer hormigas, no se puede comer baratas, no se puede comer alacranes. Y todos los productos de insectos también están prohibidos, con una excepción obvia, la miel. La abeja es un insecto, pero la miel es kasher. Y también están prohibidos todas las aves y todos los animales que son carnívoros y todos los animales que son carroñeros. Todo eso está prohibido. Cazuela de buitre no es kosher. Claro,
Hay gente que dice, que se interesa en esa pregunta, y dice, ¿y quiénes son los judíos? Bueno, por supuesto, depende del criterio con el que usted define el asunto. Pero si a usted la idea de una cazuelita de buitre o de cóndor le produce asco, es un poquito judío. ¿Ah? Seguro que en China hay cazuela de murciélago. Miren a dónde hemos llegado con la cazuela de murciélago. ¿Se fijan? Bueno, hay que animales que se puede comer, animales que está prohibido comer. Y estos son todos asuntos jurídicos. En el derecho judaico está regulado. ¿Cómo hay que matar el animal? ¿Qué combinaciones de materias primas permitidas está permitido comer? No se puede. Jamón con queso no se puede. No se puede. Y uno podría dar unas largas especulaciones sobre por qué está prohibido. Las especulaciones son morales, jurídicas. Para comer un animal, usted lo tiene que matar. O sea, tiene que correr sangre. Pero los animales que se pueden comer son todos mamíferos. O sea, todos llegan a la vida con leche. ¿Me entendió? Por eso no se puede mezclar carne con leche. Porque si usted mezcla la vida con la muerte, usted en moral no entiende nada. En fin. Bueno, también el derecho judaico regula la vida familiar, el ciclo de la vida. Por ejemplo, cómo se ingresa a la vida cuando se circuncida a un niño, cuando se le pone nombre a una niña, cuando se es adulto, cuando usted se puede casar, con quién usted se puede casar, qué matrimonios están prohibidos, qué relaciones sexuales están permitidas, cuáles están prohibidas, las relaciones intrafamiliares, qué obligaciones tienen los hijos con los padres, qué obligaciones tienen los padres con los hijos. Bien. Después, las regulaciones de la que en judaísmo se llama Taharat Mishpajá, la pureza de la familia. Cuándo hay que pasar por la mikve, cuándo se puede tener relaciones sexuales, cuándo no, etc. Y también el judaísmo regula la vida comunitaria, la educación, muy importante en el judaísmo. La obligación de tener instituciones educacionales. El comercio, cómo se comercia. Un hermano de mi abuelo vendía aceite, en esa época que se vendía el aceite en tarros. Y le decía al empleado que vendía el aceite, a este le decía darle un litro bueno porque es pariente. Eso está prohibido en el judaísmo. Usted no puede tener una regla para los parientes y una regla para los otros clientes. Tiene que ser la misma regla. Los pesos tienen que ser justos, etc. Y después hay una reglamentación respecto de la caridad. Hay una obligación respecto de apoyar, una obligación jurídica, de apoyar a los menesterosos, a las personas necesitadas, a las personas que por algún motivo no pueden bastarse por sí mismas. Bueno, dejo hasta ahí el tema y paso al tema de las fuentes del derecho judaico. ¿Cuáles son las fuentes del derecho judaico? Bueno, primero, por supuesto, la Torá. O sea, los 5 libros que exponen la ley de Moisés. En general se dice la ley de Moisés, es la ley del Creador, por supuesto que Moisés transmite. El Pentateuco, dijo el cristianismo. Esa es la fuente primaria del derecho judaico. Y hay cosas que están estipuladas. Honra padre y madre, por ejemplo, es uno de los 10 mandamientos. Dice, honra padre y madre para que se alarguen tus días en la tierra buena que el Señor tu Dios te dio. Entonces esa es una orden, una ley que se entiende. Tiene una justificación racional. Si tú maltratas a tus padres delante de tus hijos, le vas a enseñar a tus hijos a maltratar a los mayores. Cuando tú seas mayor, vas a vivir menos. Así que eso es un asunto de inteligencia. Otros órdenes no tienen justificación racional. Bueno, entonces la Torá, la primera fuente del derecho judaico. La segunda es lo que los cristianos llaman la Biblia judía, o sea, la suma de la Torá, los profetas y las escrituras, donde también hay muchas fuentes de reglas, porque al final, por ejemplo, la Torá dice, honra a padre y madre. Bueno, ¿y cuándo lo honro? ¿Qué tengo que hacer?
En la Torá dice, guardarás el sábado. ¿Qué quiere decir guardar el sábado? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Dónde está el reglamento? Diríamos nosotros. Eso viene después. Bueno, y después de la Biblia judía, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, la fuente más importante del derecho judaico es el Talmud. Entonces el Talmud, la Mishnah, la Gemara, dos grandes fuentes del derecho práctico, los reglamentos. Cómo se mata el animal, cómo se celebra un matrimonio, cómo se escribe un acta de matrimonio, cómo se escribe una ketubá. Todas esas son cosas que maneja el Talmud. Y después hay las decisiones posteriores de los rabinos, que también amarran y también constituyen el derecho judaico. Entonces, tenemos esas distintas fuentes y hay una tesis respecto de cómo se encadenan las fuentes. Entonces, en Sinaí, Moshe recibe la ley escrita. O sea, los 5 libros, el Pentateuco. Y después la entrega a Josué. Y después de Josué a los ancianos, a los profetas, los varones de la gran asamblea, los sofrim, los escribas, los tanaim y los amoraim. En fin, hay una concatenación de las fuentes, que es una cosa muy importante en el derecho, saber dónde voy para atrás. ¿Por qué esto es ley? Esto es ley porque lo dijo el otro, porque lo dijo el otro, porque lo dijo el otro. Bueno, entonces vamos a ver algunos conceptos básicos del derecho judaico antes de pasar a las instituciones. Entonces, los conceptos son la ley, la halajá, el camino, por dónde ir. Entonces, la ley. Hay unas leyes que se aplican para todos los seres humanos según el derecho judaico. Entonces, por ejemplo, según el derecho judaico, ninguna comunidad humana tendrá parte en el mundo por venir si no tiene tribunales. Se exige que hayan tribunales. O sea, que las personas no diriman sus diferencias con lo que en términos modernos se llama autotutela. O sea, que cada uno salga con su cuchillo propio a arreglarse con el vecino las diferencias a golpes, a puñaladas, a disparos. Eso está prohibido. El derecho judaico exige de todos los seres humanos que tengan tribunales. No exige de todos los seres humanos que el Shabbat, la observancia del Shabbat, pero sí les exige que tengan tribunales. Es muy importante. El derecho judaico, la importancia de tener instancias que diriman los conflictos entre las personas es fundamental. Si una comunidad no tiene eso, no tiene parte en el mundo por venir. Esas son las leyes llamadas noemitas, de Noé, o sea, para todos los descendientes de Noé, el segundo Adán, porque todos los seres humanos descienden de Adán y de Eva, y también de Noé y la señora. Después hay alajot, son de dos tipos, las alajot de Oraita, o sea, las que vienen de la Torá directamente, y las que son de Rabanán, las que vienen de los rabinos, las cosas que los rabinos legislaron que había que hacer. Por ejemplo, el año 1000, Rabbeinu Gershom prohibió tener más de una mujer. El judío no puede tener más de una mujer, a pesar de que Abraham tenía más de una mujer, Isaac tenía más de una mujer, Jacob tenía más de una mujer. Pero el año 1000, Rabbeinu Gershom hizo un jerem, una prohibición que fue acatada por todos los judíos, que el varón judío solo puede tener una mujer. Solo puede tener una mujer. Y el mismo Gershom es un juicio rabínico. Prohibido leer la correspondencia ajena. Está prohibido leer una carta dirigida a otra persona. Usted no puede leer. Si fulano le escribió a Mengano algo, y usted no es Mengano, usted no lo puede leer. Está prohibido. Entonces, esas son decisiones, eso no está en la Torá. No está en la Torá. En la Torá, por ejemplo, dice: no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Eso está prohibido de Oraita.
O sea, este cabrito en la leche de esa madre, eso no se puede cocinar. ¿Mm? Pero hoy, por decisiones de los rabinos, o sea, no de Oraita, sino a la Jot de Rabanán, no se puede mezclar ningún lácteo con ningún carne. No importa que sea la leche de otra madre en la que esté cuece ese cabrito, eso está prohibido. Y dice, ¿y pollo con leche se puede? Tampoco. ¿Por qué? Bueno, hay razones, no es completamente arbitrario. Los rabinos argumentaron que la carne la ponían junto, las carnes de los mamíferos con la carne de los pollos, entonces se podía toquetear el pollo con la carne, podía tener sangre de la otra, entonces mejor que no. Bueno, pero todas esas regulaciones no son de Oraita, no son de la Torá, son de los rabinos. El judaísmo, que rige el derecho judaico, no es la forma de vivir del pueblo cuya historia narra la Torá. Esto es evidente. Nosotros no vamos al templo de Jerusalén a hacer sacrificios, ni quemamos esto, ni ofrecemos no hacemos nada de eso. El derecho judaico es una creación de los rabinos, una cosa histórica que tiene fecha. No es una cosa que viene directamente del creador. Esto también es evidente. Entonces, estos conceptos básicos respecto del derecho judaico tienen la justificación de que crearon los rabinos de hacer una valla en torno a la Torá. Entonces, lo de la Torá está muy claro, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que proteger la Torá con una valla, con un cerco, una valla. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si en la Torá dice que usted no puede cocinar el cabrito en la leche de su madre, ese cabrito en la leche de esa madre, entonces mejor hacemos una valla. Ningún lácteo con ningún carne. Y ahí vamos a estar seguros que lo que el creador prohíbe en su libro no lo vamos a romper, lo vamos a observar. Miguel, solo te recuerdo, disculpa, que te quedan 10 minutos, ¿sí? 10 minutos, sí, Ya, gracias. gracias. Sí. Bueno, entonces, respecto de las instituciones, bueno, ahí están los principios. Respecto a las instituciones, ¿cómo se traduce todo esto en la realidad? En cómo vive un pueblo. Bueno, por supuesto, la institución básica no está aquí en el diagrama porque es Tácita, es la que está detrás de todas. La institución básica del judaísmo es la familia. El judaísmo tiene una definición de la familia, porque queda muy claro quiénes pueden formar una familia. Y eso es un asunto jurídico. Con quién uno se puede casar. Pero después de eso, más allá de la familia, está la sinagoga, o sea, el lugar donde usted tiene su espacio para cumplir con sus obligaciones temporales, los rezos de la mañana, los rezos de la noche, y también donde se estudia. Después están las yeshivot, las escuelas, que son donde se forman a los rabinos, donde se aprende ley judía en detalle, la justificación, cómo se hacen las cosas. Después están los tribunales, hay tribunales judaicos para dirimir las causas, y hay jueces, esos son el dayan, el juez, el plural que está ahí, los dayanim, ¿vamos? Y hay una institución básica por la que todos pasamos en algún momento, que es la Hebra Kadisha, la hermandad santa, sacra, las personas que están ocupadas de purificar los cadáveres y prepararlos para el entierro. No se puede llegar y enterrar a una persona. Todo eso está también regulado al interior del derecho judaico. Si uno lo compara con el derecho contemporáneo, parece una cosa tan distinta, ¿no? Pero no es tan distinta. Hay un parecido de familia. Por ejemplo, usted por mucho que quiera
a su cónyuge, no lo puede enterrar en su jardín. Eso está prohibido en la ley civil. Solo se puede enterrar en los cementerios. Y tampoco lo puede tirar a un canal. También está prohibido. Así que, en algún sentido, hay aquí, uno podría decir, un cierto impacto del derecho judaico en el derecho civil contemporáneo. Ahora, si vamos a las doctrinas básicas del derecho judaico, la primera es la que ya mencioné, de hacer una valla en torno a la Torá, proteger a la Torá, cuidar la observancia de la Torá. Este es el propósito fundamental del derecho judaico. Pero después, en la elaboración, los rabinos hicieron muchas cosas. Por ejemplo, la dulcificación de las penas. Que las penas, los castigos, sean leves, no sanguinarios. Entonces, por ejemplo, la que todos conocemos, la ley del talión, ojo por ojo, a veces es invocada por gente en discusiones políticas contemporáneas como una justificación hasta de la pena de muerte. Pero en realidad, lo que eso significó en el momento en el que se puso esa regla, era una cosa completamente distinta. Quería decir, si a usted le sacaron un ojo, usted no tiene derecho a sacarle 2 ojos a alguien. A usted le sacaron un diente, le pueden sacar un diente, no todos los dientes. ¿No? La dulcificación de las penas, hacer las penas, los castigos más dulces, menos violentos. Y entonces hay los famosos comentarios de los rabinos respecto de que si un tribunal condena a muerte, un mismo tribunal ha condenado a muerte a una persona en tal periodo, ya es muy cruel. No puede ser cruel. Y por último, lo que yo creo que es una doctrina que está detrás del derecho judaico, es la prioridad de los desmedrados, que tenemos obligaciones jurídicas, morales, educacionales, con las personas desmedradas. ¿Y por qué? Bueno, porque si usted acepta el asunto básico del judaísmo, que hay un Dios que creó a todos los seres humanos, que todos los seres humanos descienden de una misma pareja, si es verdad que somos todos iguales, entonces es evidente que los que vienen primero, en sentido moral, jurídico, de obligación religiosa, son los desmedrados, los débiles. Y esto ya está en los profetas, en la tríada viudas, huérfanos y, muy de moda hoy en Chile, extranjeros que moran en tus puertas, que son los más débiles. Entonces, esa gente tiene que venir primero en la atención de la comunidad. Y en los 3 minutos que quedan, bueno, yo creo que los principios básicos del derecho judaico son de mucho interés, arrojan mucha luz en cómo nos entendemos aún hoy, en una cultura de raíz más antigua, la cultura occidental, es la judía. Lo primero es la idea de la libertad individual, que somos libres, que fuimos hechos a imagen y semejanza de un Dios que es todopoderoso. Y la imagen y la semejanza del Dios todopoderoso es la libertad humana. O sea que los seres humanos pueden desobedecer. El Creador les da una orden y la pueden desobedecer. Les prohíbe comer solo una fruta. ¿Y qué hace el ser humano? Come la fruta. Desafía a su Creador. Entonces eso yo creo que es una cosa muy importante, la libertad humana, la exaltación de la libertad humana. Y después, para terminar, esta idea, repetida muchas veces en el judaísmo, está en la Torá, de un pueblo de sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Pueblo de sacerdotes, una nación apartada. ¿Qué quiere decir eso? Que los judíos serían una nación distinta de las otras. ¿En qué sentido? Que serían, por así decirlo, los abogados, los sacerdotes, los maestros de los otros pueblos. Esto naturalmente no es la mejor campaña de relaciones públicas que uno pudiera pensar. Hace al derecho judaico una cosa muy difícil de tragar
para la inmensa mayoría de los no judíos, y muy atractiva para algunas personas que se acercan al judaísmo y que, en fin, se convierten al judaísmo. Entonces, dejo hasta aquí este intento de hacer una introducción no elemental al derecho judaico. Y entiendo que ahora tenemos un espacio para lo más interesante, que son nuestras Sí. conversaciones. Muchísimas gracias, estuvo muy interesante ver otra visión del judaísmo. Siempre vemos la parte religiosa y esta parte, vimos en este momento la parte jurídica y cómo se siguen dando cambios dentro del judaísmo, pero siempre tienen que ser dentro de una norma, como tiene que ser en toda nación, pueblo y país, ¿sí? Para que los hombres podamos convivir en paz. Tengo aquí algunas preguntas que me han hecho, ¿sí? La primera que me dicen es si no hay derecho judaico en la antigüedad. ¿Cuál? ¿Se escuchó? ¿Se Si no escucha? hay derecho judaico en la En la antigüedad, ¿eso? antigüedad. Sí, Sí, esa es la primera pregunta que tengo. Sí, sí. Bueno, el derecho judaico es lo que traté de explicar al comienzo. El derecho judaico es una creación jurídica del mundo antiguo. Yo diría su peculiaridad, una de las cosas que lo hace particularmente interesante, es que sobrevivió el fin de la antigüedad, sobrevivió el medioevo y parece que sobrevivió la modernidad y vamos a ver cómo le va en la era digital, pero yo creo que también va a sobrevivir. Entonces, ya en la antigüedad los judíos tenían derecho, tenían tribunales, tenían reglas, tenían maneras de resolver las disputas sin violencia, con la participación de una instancia distinta, de un tribunal. Entonces, derecho judaico, por supuesto que había en la antigüedad, sí, sí. Sí. No perfecto. es la misma conjunto de reglas que hay ahora, pero el corazón de esas reglas es el mismo del que había en la antigüedad. Claro, lo esencial. Además, para convivir en sociedad necesitamos un contrato social y son las reglas las que nos lo dan. Otra pregunta que te hacen. Los 1000 años desde la legislación del Rav Gershon ya pasaron. ¿Se renovó la prohibición? Están muy qué, preocupados, ¿viste? Te qué buena escucharon. Esto pregunta. demuestra que te escucharon. Sí. Bueno, yo también tengo gran curiosidad por leer algunas cartas ajenas, pero, pero no sé lo suficiente como para contestar esa pregunta. No, no sé si el Jerem de 1000 años, que ya pasaron los 1000 años, se renovó, o si ya la inmensa mayoría de la gente entendió que era mejor no leer las cartas ajenas. No lo sé, no Bien. lo sé. Aquí preguntan, ¿qué opinión tienes tú del Nuevo Testamento de la Biblia? Bueno, yo conozco bien poco el Nuevo Testamento, para ser franco. Eh, Veo, de lo poco que conozco, veo unos grados de continuidad muy grandes con el derecho judaico, desde mi ignorancia del Nuevo Testamento. Y veo también unos grados muy grandes de descontinuidad. Entonces, la continuidad, por ejemplo, yo diría en lo fundamental, es que la familia del Nuevo Testamento es una familia judía. No se puede casar con la hermana, está prohibido. Se puede casar con la mamá, está prohibido. No se puede casar con el tío, no se puede casar con el sobrino, está prohibido. O sea, la definición fundamental de la familia, digamos, la familia occidental tradicional, que es la familia cristiana, por supuesto, es la misma que la judía. Que la judía en la versión más tardía, porque por ejemplo, la familia de Abraham, hoy en Chile no se podría, no tendría reconocimiento jurídico, ni la de Isaac, ni la de Jacob, tenían 4 mujeres, en fin, no se puede. Pero yo creo que ahí hay un grado de continuidad muy grande. Por el otro lado, veo que hay discontinuidades que son fundamentales.
los cristianos, bueno, en la versión del Papa anterior, de dos papas atrás, de Juan Pablo II, los judíos quedaron como los hermanos mayores en la fe. Entonces son los hermanos mayores, pero son los hermanos mayores sin, ¿cómo pudiera decir? Sin derecho de primogenitura. No es que porque sean mayores pueden mandar a los chicos, no es como la familia chilena en la que yo crecí, que si mi hermano hacía algo que mi padre consideraba incorrecto y yo estaba cerca de él, a mí también me castigaban, porque era mi responsabilidad, no es ese sentido. Claro. Entonces yo creo que las discontinuidades son también muy grandes. Son las dos cosas, se puede ver de las dos maneras, creo yo. Aquí te hacen otra pregunta, bueno, varias, te voy a hacer 2, 3 preguntas. Dice, hola Miguel, dicen, muy interesante tu explicación. ¿Dirías tú que la Torá es esencialmente un texto legal más que una escritura religiosa? Es que yo creo que esa es la pregunta que solo se puede hacer de la modernidad en adelante. Yo creo que esa es una pregunta para nosotros. Y claro, me la están haciendo a mí, yo estoy en la modernidad. Pero lo que quiero enfatizar es el factor que yo creo que es fundamental en este asunto, histórico. El derecho judaico no surge en un mundo en el que educación, moralidad y derecho sean esferas separadas. Surge en un mundo en el que son una sola esfera, que es un mundo donde todo es normativo, donde está empapado de normatividad. Entonces, podría uno decir que la Torá es un texto religioso. Bueno, por supuesto que es un texto religioso, obviamente. Pero para los judíos que viven de manera más intensa su judaísmo, no es un texto religioso en el sentido de una versión de cómo, entre otras versiones, no es eso. No es eso, es una cosa que se vive como una realidad, no como... Entonces, en ese sentido, si uno dice es una religión, uno está opinando, por así decirlo, desde fuera. Desde fuera del judaísmo, como, mire, hay una religión cristiana, hay una religión judía, bueno, yo no tengo problema con un mundo, y prefiero un mundo en el que los seres humanos entienden la visión y la vivencia religiosa como un asunto que tiene una dimensión privada fundamental y no pública, porque vivimos en sociedades que son plurales. No tenemos acuerdo respecto de esos asuntos. No tenemos acuerdo en política, no tenemos acuerdo en religión, y el gran desafío es ¿y cómo vivimos juntos? ¿Con qué reglas vivimos juntos? ¿Qué principios? Esto sí me parece fundamental. Entonces, veo yo a la Torá como un texto religioso o judío. Yo lo veo con las dos cosas. Yo lo veo religioso visto desde fuera. Y visto desde dentro es la vida misma. Es las Claro, dos cosas. las dos juntas de alguna manera. Claro, Sí, las dos cosas. claro. Mira, es Aquí te que preguntan, ¿sí? yo creo que aquí en esto es muy útil, muy útil. Supongo que todos los que están conectados conocen un dibujo que popularizó la psicología de la figura, que se llama en alemán, para que nos entendamos, Gestalt. La psicología de la Gestalt. Entonces hay una figura muy conocida que es un pato llamado el pato conejo. Entonces usted lo ve de una manera y se ve un pato. Lo ve de otra manera y es un conejo. Yo creo que eso es algo muy útil. La idea de que el mismo dibujo, usted lo puede ver como un pato o como un conejo. Porque una serie de disputas por las que los seres humanos se han asesinado y se han maltratado de la forma más horrorosa, yo creo que no es que se resuelvan, pero se superan cuando uno entiende que así es la psicología humana. Se puede ver un pato
o puede ver un conejo. Y si alguien dice, oiga, pero dígame en serio, en ese dibujo que hay, un pato o un conejo, usted no entendió nada de nada. Perfecto, muy bien el ejemplo. Aquí te preguntan, es así, ¿el derecho canónico surge del derecho judaico? No lo sé, no lo sé, y yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que no, porque cuando se empezó a elaborar, cuando los cristianos tomaron suficiente distancia del judaísmo para empezar a elaborar sus propios códigos, bueno, alguna influencia habrá tenido el derecho judaico, pero no creo que sea, pero no lo sé, yo de derecho canónico no sé nada. Y a ver, la última pregunta que está interesante. ¿Cuál es el concepto del pecado, el castigo y el perdón en el judaísmo? ¿Puede Uf, ser? ¿en 1 minuto y medio? Te doy 2 minutos, te doy 2 minutos. 2 minutos. Bueno, yo creo que lo interesante respecto del concepto del pecado en el judaísmo es, yo creo, muy distinto en el cristianismo, y sobre eso yo no podría hablar. Es simplemente una transgresión. A usted, el Creador le dio una orden y usted se saltó la orden. Esto es el pecado. Entonces, ¿usted cómo nace en el judaísmo? Bueno, en el judaísmo usted nace, estos son también cosas muy difíciles de decir por el asunto histórico. Eh, eh, pero en el judaísmo habría que decir, usted nace con un alma limpia. No está manchado por el pecado original, no es como en la versión del cristianismo. Entonces, usted tiene un alma limpia, se la dieron limpia. Y cada vez que usted transgrede, usted la ensucia. ¿Y qué es lo que tiene que tener claro? Que cuando usted muera, esta es las versiones más tardías del judaísmo, a usted le van a pedir cuentas. ¿Y quién le va a pedir cuentas? El Rey de Reyes, el Creador le va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con esa alma limpia que yo te di? ¿Cuánto la ensuciaste? De esto me tienes que dar cuenta. Entonces, el perdón, para no dejar esa parte colgando, el perdón en el judaísmo, yo entiendo que tiene muchísimo más que ver con las relaciones entre las criaturas. Si una criatura abusó de su libertad y dañó a otra criatura, con intención, voy a hacer esto para embromarme a fulano, y después esa criatura se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal, se arrepintió, volvió sobre sí mismo, y va al otro, y le pide al otro que lo perdone, entonces el otro lo tiene que perdonar en el judaísmo, si el arrepentimiento fue sincero. Ahora, la extrapolación de esto a la relación de la criatura con su creador, que si la criatura se arrepiente de sus transgresiones al creador, bueno, Yom Kippur, no se puede ir a Yom Kippur, no se puede ir a pedir al creador que le perdone las transgresiones, los pecados que uno ha cometido, de comida, de palabra, de leer la Cartagena, en fin. No se puede ir a pedir eso si antes uno no intentó reconciliarse con sus prójimos, con los que están en esta vida, esto que usted tiene al alcance suyo. Usted solo puede ir a eso si antes hizo el intento sincero de conseguir el perdón de su prójimo. Bueno, es muy insuficiente lo que dije, pero No, pero es que estamos cada en el una de tiempo. estas preguntas y da para una charla completa. Estamos sumamente agradecidos y como te digo, ver la visión, ver todo esto desde otro punto de vista, también es importante, aunque sea un rato poco, pero por lo menos variando. Te agradecemos mucho y Muchas te gracias a vamos a todos. invitar para una próxima vez para poder extendernos más. Aunque esperemos salir pronto de paso a paso de esta cuarentena. Ahora, si me permiten todos, queremos, por favor, hacerlos partícipes de nuestras próximas charlas. Como siempre, nosotros el jueves tenemos un programa especial todo el jueves, es Tisha B'Av, se conmemora la destrucción del segundo templo,
Entonces, lo que queremos, tenemos varias actividades con otras instituciones. La primera es este jueves, como les dije, a las 10 de la mañana. Siempre estamos hablando hora de Chile. Lo justo entre las naciones, de personas como tú y yo, que lo va a dar Beate Benker. Ella trabaja con nosotros en el Museo Interactivo Judío y también trabajó en Yad Vashem. Tenemos después a las 11, así que vamos a estar un jueves muy ocupado. A las 11 de la mañana tenemos Resistencia Judía en el Holocausto. Está a cargo de Claudio Lanis. Él también trabaja con nosotros en el Museo Interactivo Judío, es guía del recorrido de Shoah. A las 11. Y después a las 12 tenemos el honor de tener a Ana María Barenberg, que esta señora es sobreviviente del Holocausto. Ella escribió un libro, El Ave Fénix, sobre su experiencia. Ella estuvo en la Noche de los Cristales Rotos en Berlín, así que nos cuenta sobre eso. Es muy interesante y la señora, por suerte, está totalmente lúcida, una señora mayor. Y tenemos, como todos los jueves, ¿a qué hora es? Tenemos a las 6 de la tarde, Chile, hora de Chile. Nos toca de nuevo a nosotros en la red latinoamericana del Holocausto, de museos del Holocausto, en nuestra serie que se llama Latinoamérica habla del Holocausto. Esta vez vamos a tratar el tema de la segunda generación. Somos hijas de sobrevivientes. Vamos a tener un encuentro con 13 mujeres que son hijos de sobrevivientes y ver cómo ellas, en este caso, vivieron esta etapa. Así que los esperamos como siempre. Déjame ver si tenemos siguientes actividades, parece que no, pero bueno, les llega a todos su correo. Así que les agradecemos nuevamente que estén acá y buenas noches y que por favor cuídense a pesar que algunos ya puedan salir de sus comunas, pero por favor cuídense. Muchísimas gracias.